gracias, mis hermanos, gracias. Qué canción más adecuada a lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Él es el Todopoderoso. Pero la Biblia dice que Dios, para que no haya anarquía en el mundo, Dios estableció los gobiernos en la tierra. Y el problema que tenemos, mis hermanos, es que los gobernantes que nos gobiernan y las formas de gobiernos que los hombres escogen muchas veces no son las mejores para nosotros. La esperanza nuestra es que un día vamos a estar gobernados por un gobernante perfecto. Y mientras tanto, Dios quiere darnos sabiduría para saber cómo debemos comportarnos. Y yo tengo algo importante, creo yo, lo considero muy importante para compartir con ustedes. Quiera Dios que ustedes coincidan conmigo y estén de acuerdo. El próximo 8 de noviembre son elecciones en los Estados Unidos. No son las elecciones más importantes en el mundo, pero son importantes para usted y para mí. Muy importantes. Y en estas elecciones se van a elegir personas que nos van a gobernar a nivel federal, nos van a gobernar senadores por 6 años. A nivel de representantes se van a elegir representantes que vamos a elegir por 2 años. A nivel estatal vamos a elegir al gobernador, a otras personas a nivel del estado de la Florida. A nivel local vamos a elegir a muchos candidatos que están aspirando para ser parte del gobierno local. Este es el gobierno que está establecido aquí hace 246 años que esta nación se emancipó y se liberó de ser una colonia británica. Y los Estados Unidos, como nación libre y soberana, lo es desde 1776. Nosotros muchos, entre ellos el que les habla, llegamos aquí a estas tierras como inmigrantes, llegamos aquí como exiliados, la mayoría por razones políticas, otros por otras razones, y estamos aquí, somos parte de este gran lienzo que es Estados Unidos de América. Y el gobierno que nos va a gobernar va a tener tremendo impacto en nosotros. Nosotros somos una república constitucional. Estados Unidos es una república constitucional donde los fundadores de esta nación, los padres de la patria, determinaron que el documento que iba a gobernar esta nación desde su comienzo iba a ser la Constitución, iba a ser el documento iba a ser sagrado, iba a estar por encima la Constitución de los gobernantes, muy diferente al mundo de donde venían ellos, de Europa, donde existían las monarquías y los reinos y los reyes y los señores que eran los terratenientes de los reyes. Aquí se estableció un gobierno representativo donde el rey no está por encima de la ley está por encima del rey, y el rey tiene que someterse a la ley como tienen que someterse todos los ciudadanos. Y una república representativa significa de que los gobernados, usted y yo, somos los que elegimos a los gobernantes, y que cuando un gobernante no sirve los intereses de los gobernados, los quitamos. Cada 2, cada 4, cada 6 años los quitamos y los reemplazamos. Yo sé, al igual que ustedes, que la política es algo complejo y que la política es sucia. Yo creo que el poder corrompe. Peor aún, el poder cuando lo tienen personas
absolutamente. El poder absoluto corrompe absolutamente. Yo sé eso. Yo sé también que la ambición, la avaricia, yo conozco lo que dice la Biblia, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y que hay hombres que puede que empiecen bien y que se conviertan en malos. Hay otros que ya vienen malos aún desde antes con un plan siniestro para poder lograr el poder y llenarse su ego, sus bolsillos. Ese es el mundo en que vivimos. La corrupción existe en todas partes. Hablando en República Dominicana, donde hay libertad y donde los gobernados eligen también entre varios partidos. Una hermana de la iglesia me decía, no sé a quién escoger porque entra uno y es corrupto. Y después pasan unos años y ponemos a otro y también es corrupto. Tristemente esa es la historia, excepto por la canción que acabamos de cantar, que un día el perfecto, el perfectamente justo va a gobernar este mundo. Nosotros estamos esperando ese gobierno perfecto de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mis hermanos, así es, así es. Mientras tanto, tenemos que hacer lo mejor posible. Yo creo que yo tengo unos consejos para ustedes en esta mañana. Son consejos que yo he tomado en serio y quiero comentárselos. Quería comenzar dándoles un versículo. En un tiempo, si usted lee la Biblia, usted sabe que el Antiguo Testamento, cientos de años, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era gobernado por reyes. Tengo que decirles que hubo docenas de reyes. La mayoría de ellos, no reyes buenos. Hubo una minoría que fueron buenos reyes. Tengo que decirles también que eventualmente aquellos reyes fueron tan malos y dirigieron al pueblo. El pueblo también estaba corrompido, que Dios retiró su bendición y los entregó para que otras naciones se apoderaran de ellos, los conquistaran, los hicieran sus siervos, se los llevaran exiliados a otros países. Y era un tipo de gobierno diferente al que usted y yo tenemos en este momento. Quiero mostrarles un versículo en Proverbios capítulo 29, versículo 2. Proverbios 29, 2. El sabio Salomón, que fue el tercer rey de Israel. Primero Saúl, segundo David, su padre, y tercero Salomón. Fue Salomón quien escribió estas palabras en la sabiduría que Dios le había dado. Dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. El pueblo tiene bendición, hay alegría. Cuando justos están gobernando, la palabra dominar ahí, la palabra en el idioma hebreo significa gobernar, reinar. O sea que lo que está diciendo ahí es que cuando los justos reinan o gobiernan, el pueblo está alegre, el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque si es justo el que está reinando, el que está gobernando, va a ser de bendición para su pueblo, para su gente. Sin embargo, miren el contraste, la segunda parte del versículo 2. Mas cuando reina o gobierna el impío, ¿qué le pasa al pueblo? Los pueblos gimen, los pueblos gimen. Y mientras más corrupto es el gobernante, más gemido hay de parte del pueblo. Más gemido hay. Esa es la realidad. ¿No le da a usted gracias a Dios de que nosotros no somos parte, nosotros no somos súbditos de una monarquía? En ese tiempo el pueblo no tenía voz ni voto para elegir al rey. Los reyes recibían por herencia o porque se hacían fuertes y le daban un golpe de estado a otro rey. Pero el pueblo no escogía, no elegía. ¿No le da a usted gracias a Dios que nosotros vivimos en un lugar donde por lo menos tenemos la oportunidad de elegir? Y que si no nos conviene los quitamos.
Cuando los impíos gobiernan, los pueblos gimen. El gemido de las naciones del mundo es porque los hombres llegan a gobernar. El Antiguo Testamento, en su gran mayoría, es más, la historia del mundo, con excepción de los últimos 300 años, la historia del mundo ha sido que las naciones han sido dominadas por hombres fuertes, por hombres militares, por emperadores, por dictadores, por reyes, y los pueblos son súbditos o siervos de esos reyes, excepto ahora que hay más y más naciones que pueden elegir y escoger, entre ellas Estados Unidos, que ha sido un ejemplo para el mundo, un ejemplo constitucional para saber lo que es un gobierno cuya constitución gobierna y es más poderosa que los gobernantes. Pero nosotros estamos aquí viviendo en un momento en la historia muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad y los gobernantes que son parte de la sociedad también hacen de las suyas. Y yo quisiera mostrarles algunos versículos. En el tiempo de los reyes de Israel, Dios quería que los reyes fueran hombres temerosos de Dios. En el tiempo de Moisés, Moisés le profetiza al pueblo, y en Deuteronomio capítulo 17, quiero que vean lo que dice Deuteronomio capítulo 17, Moisés, que sacó al pueblo de Egipto, de una dictadura, de un imperio, donde el rey, que le decían el faraón, que heredaba el reino de una nación entera, y lo heredaba de su padre y de sus antepasados, no solamente era rey y tenía dominio completo, sino que encima de eso era Dios, y había que adorarlo como Dios. ¿Se imagina usted tener un rey que además de ser rey, políticamente sea Dios? ¿Y cuántas veces en la historia los reyes se han endiosado? Y los reyes también son dioses, y hay que adorarlos, y hay que postrarse ante ellos, y hay que rendirle pleitesía. Así eran los tiempos del Nuevo Testamento, donde los césares eran también dioses en la tierra. Los emperadores eran dioses. Y nuestros hermanos, cuando usted lee la Biblia y usted lee el Nuevo Testamento, usted lee cristianos como usted y como yo, gente con ansias de vivir, de ser libres, porque el ser humano tiene ansias de ser libre siempre. Nacemos libres, y esa es la premisa que debíamos de tener todos, que los hombres nacen libres. Y sin embargo, nuestros hermanos, la mayoría de ellos vivieron, por lo menos los hermanos que tenemos sus escritos en el Nuevo Testamento, vivían bajo el emperador romano, vivían en naciones que estaban siendo gobernadas, eran colonias, eran parte del imperio romano. Así leemos de nuestros hermanos, de la carta a los romanos y de la carta a los corintios y de la carta a los efesios y de la carta a los filipenses. Todos eran personas que vivían en ciudades, en países que eran territorio del imperio romano. No tenían los mismos privilegios que usted y yo tenemos. Pero Dios quería que los reyes fueran diferentes. Y quiero que vean lo que Dios le dice a Moisés cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está Moisés dándole por última vez las últimas instrucciones al pueblo de Israel antes de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Dicho sea de paso, el 1 de noviembre son las elecciones en Israel. Oremos por Israel, oremos por la paz en Jerusalén, porque el mundo entero y lo que pasa en el mundo tiene que ver con Israel. Y este 1 de noviembre, dentro de, ¿cuánto? 1, 2, 3 días, van a ser las elecciones en la nación de Israel. Pero en este tiempo Moisés le dice, cuando tú dile
dile a mi pueblo que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que Jehová tu Dios les da y tomen posesión de ella y la habiten, y digas, voy a poner un rey sobre mí para ser igual y parecido a todas las naciones. Los israelitas desecharon a Dios. Hay una gran diferencia entre una monarquía y una teocracia. Dios quería establecer una teocracia en ese momento. La teocracia es que Dios gobierna, y que Dios gobierna a través de sus líderes, en este caso de los sacerdotes levitas. Quería Dios implementar una teocracia y que el pueblo que fueran y consultaran, y Dios le revelaba su voluntad a aquellos sacerdotes levitas. Pero el pueblo dijo, queremos un rey para parecernos a nuestros vecinos, pueblos paganos, naciones paganas, cuyos reyes eran abusivos, cuyos reyes eran egoístas, pensaban en ellos, eran tiranos, naciones bien paganas. Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo que un día ellos van a seleccionar, van a querer tener un rey igual que sus pueblos vecinos. Cuando lo hagan, versículo 15, el versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. De entre tus hermanos no podrás escoger a un extranjero. De entre tus hermanos tendrá que ser israelita. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Primero, tiene que ser nacional, tiene que ser hebreo, tiene que ser descendiente de Abraham para que sea tu rey, pueblo de Israel. Segundo, versículo 16, el rey no le permito que aumente para sí caballos, o sea, que haga un ejército para defenderse y para dominar, que no se amontone con caballos y con carruajes militares, que no haga eso, ni que haga volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca por este camino de donde los saqué, y lo que ustedes vieron allá en Egipto no lo repitan. Lo triste es que hay algo triste que la historia nos enseña, ¿y saben lo que es? Que no aprendemos de la historia. La historia se repite, los seres humanos en nuestra imperfección repetimos la historia. Se nos olvida que el ser humano es quítate tú para ponerme yo. Quítate tú, este es malo, y después viene otro que hace lo mismo malo o a veces aún peor. Y Dios le dice aquí a Moisés, dile a mi pueblo que el rey que ellos pongan, primero tiene que ser de entre tus hermanos. Segundo, no puede aumentar para sí caballos ni tener un ejército poderoso para poder dominar y conquistar. No. No pueden imitar a Egipto. Número 3, versículo 17. ¿Qué hacían los reyes cuando llegaban al reinado? Decían, ahora voy a tener un harén. Voy a tener un harén de mujeres. Ahora me puedo dar el derecho de escoger a todas las doncellas que me dé la gana. Ahora voy a tener todas las mujeres que quiera, y Dios le prohíbe eso. Miren lo que dice el 17. Ni tampoco tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Claro, cuando uno piensa que la vida es un carnaval, el corazón de cualquiera se le desvía, ¿verdad? El rey tenía que ser serio, moral, un hombre de familia. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Para que el corazón no se le desvíe, no puede tener un harén de mujeres. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. En otras palabras, no puede llenar sus bolsillos a costa de los demás súbditos que lo tienen que servir. Porque recuerden que los reyes eran dueños de las tierras. Y la gente que vivían ahí le daban permiso para vivir en las tierras con tal que ellos le rindieran los impuestos, lo que el rey les pedía, tenían que hacerlo. La pobre plebe
la plebe, los plebeyos, tenían que darle a los príncipes, a los ayudantes, al gabinete de ese rey. No pueden tener exceso de mujeres, no pueden tener exceso de dinero, no puede amontonar. Dios aquí, Dios que conoce el corazón de los hombres, Dios estaba poniéndole el cuchillo en el corazón a los hombres. Dios sabe, es más, lo encontramos en la Biblia, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué los hombres quieren el dinero? Porque el dinero da poder. El dinero da poder. Y lo triste es que cuando las personas tienen poder se creen que son dueños de todo. Eso no es todo. Mire lo que dice, versículo 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿qué tiene que hacer ese rey? Lean bien, detenidamente. Acuérdense, no habían imprentas, no habían casas publicadoras, no existía la Biblia Reina Valera, ni la nueva versión viviente, no habían publicación de Biblia. La Biblia, la copia del Antiguo Testamento la tenían los sacerdotes escrita, tal vez en pieles. ¿Y qué le dice Dios? Cuando ustedes escojan un rey, miren lo que tenía que hacer el rey. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces él de su propio puño y letra va a escribir para sí en un libro la copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Préstame la Biblia. Le prestaban la Biblia y tenía que los libros de la Biblia copiarlos a mano. ¿Para qué? Para que se le quedara pero bien impregnado en su vida. Y no solamente eso, miren lo que dice el 19. Y lo tendrá, ¿cómo? Consigo. Para donde iba el rey tenía que llevar la copia. ¿Por qué? Miren por qué. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Por eso lo tenía que tener consigo, porque lo tenía que leer todos los días. No que me fui de vacaciones, no que fui a reunirme con el otro rey. Había que leerla todos los días si iba a ser un rey fiel a Dios. Por último, ¿qué era lo que Dios estaba evitando? Miren lo que dice el 20. Para que su corazón, el corazón del rey, no se elevara sobre sus hermanos. Tenía que ser un rey que tenía que darse cuenta que él era un hombre de carne y hueso como sus demás hermanos. Que no fuera arrogante ni prepotente, que no se creyera a Dios, era igual que los demás. Los reyes deben de considerarse los líderes. Jesucristo dijo, ustedes saben que los líderes, que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas. Pero entre ustedes no será así. El mayor va a ser el siervo del mayor número. Y aquí el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo que no quiero que el rey se le eleve el corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra. ¿A fin de qué? ¿Cuál era el resultado si obedecía a Dios? A fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Por qué fue que Israel tuvo tantos reyes? Porque no prolongaron su reino, porque no hicieron esto. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en lo que ya les conté. Usted y yo somos personas sencillas, somos parte del pueblo, no tenemos el poder de los que nos gobiernan, no tenemos el dinero de los que nos gobiernan. Pero como cristianos
hay varias cosas que usted y yo podemos hacer, que están escritas en la Biblia, que podemos hacer. Quiero mostrarles, en primer lugar, qué podemos hacer, qué debemos de hacer los cristianos. En primer lugar, ¿qué dice Primera de Timoteo capítulo 2? Primera de Timoteo capítulo 2. Aquí estamos. Aquí estamos. Lo que está en juego hoy en día son cosas importantísimas. Importantísimas. Hay un cambio, pienso yo, hay espíritus, hay algo pasando, no aquí, en el mundo entero, en el orden sexual, donde lo malo se le llama bueno y lo bueno se le llama malo. No era así hace 50, 60 años. No era así. Yo les voy a hacer un cuento de mi experiencia en las escuelas públicas cuando yo llegué a este país hace 61 años. Nosotros estamos viendo un cambio. Estamos viviendo lo que la Biblia le llama los tiempos peligrosos de los postreros días. Tiempos peligrosos. Pablo le dijo a Timoteo, tienes que saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Pienso yo que lo que está pasando tan apresuradamente son cambios fundamentales. Con demasiadas personas en esta iglesia he llorado yo aquí en estos últimos años, con las cosas que están pasando con sus hijos y las escuelas y la mentalidad de los muchachos, lo que está pasando, el adoctrinamiento, la ideología que está siendo sembrada. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Créanme que ser cristiano hoy, no vayan a pensar ustedes que es difícil. Difícil es ser cristiano en los tiempos de Roma. Y en el siglo II y en el siglo III, donde había persecución, y a los cristianos los utilizaban de antorchas y lo utilizaban para jugar en el Coliseo y echárselo a las fieras. Porque los cristianos rehusaban adorar al emperador y postrarse ante sus pies. Le decían, estos son los ateos que tenemos que eliminarlos. Qué interesante que los cristianos eran los ateos. Y eso lo decían los paganos que inventaban dioses. Ser cristiano en el primer siglo y en muchos otros siglos no ha sido nada fácil. ¿Qué nos dice el Señor? Quiero que vean lo que dice Primera de Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo, que era ayudante de Pablo, era discípulo de Pablo, estaba ayudando a Pablo a establecer y a fundar iglesias en distintos países. Le dice Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, yo exhorto ante todo. Timoteo, enseña esto. Exhorto a todos los que están al alcance de tu voz, a que se hagan, ¿qué cosa? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, pero en particular, miren lo que dice el versículo 2, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, ¿por quiénes? Versículo 2, por los reyes y por los que están en eminencia. Ora, enséñale a los hermanos Timoteo a orar. Pablo escribe esta carta, ¿desde dónde? Desde una cárcel. Desde una cárcel. Escribiéndole a Timoteo, tú que estás libre, enséñale a los hermanos a que oren por los reyes, por los que están sentados en posiciones de eminencia, que oren, que rueguen, que le pidan a Dios, que Dios intervenga. Mis hermanos, solamente si Dios interviene van a cambiar las cosas. Tú y yo lo que necesitamos hacer es darnos cuenta del poder de la oración. La oración es el músculo que mueve el brazo de la omnipotencia. Y tú y yo necesitamos orar y tomar esto en serio. ¿Qué podemos hacer los cristianos hoy en día? Ante tantos desafíos, ante tantos peligros, necesitamos orar, rogar, pedir, dar gracias a Dios
y pedirle a Dios por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? ¿Cuál va a ser el fruto de nuestra vida de oración? ¿Qué es lo que le debemos pedir a Dios? Miren lo que dice al final. Para que tú y yo podamos vivir como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque cuando los justos gobiernan, los pueblos se alegran. Pero cuando los impíos gobiernan, los pueblos gimen. ¿Tú quieres gemir o estar alegre? Dios nos dice, oren, oren, oren. ¿Por qué debemos de orar? Por la salvación de nuestros gobernantes. Miren lo que dice a continuación, versículo 3. Porque esto es bueno, el hacer esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, versículo 4, rápido. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Timoteo se suponía que le enseñara a los hermanos, oren por los césares y por los soldados y por los senadores y por los que están en eminencia. Oren por ellos para que ustedes puedan vivir vidas quietas y reposadas, tranquilos, sin problemas, sin desórdenes de carácter civil. Porque esto es bueno. Dios quiere que esos también sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Díganme, ¿están los presidentes y los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos y los 100 senadores y los 535 o más representantes en la Cámara de Representantes? ¿Están esas personas y los gobernadores de los estados y los senadores estatales y los representantes y los alcaldes? ¿Están esas personas lejos, fuera del alcance de la mano salvadora de Dios? ¿O pueden esas personas salvarse? ¿No es eso lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Necesitamos orar, mis hermanos, como nunca antes. Orar como nunca antes. Dios dice que esto es bueno y justo delante de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Orar. Quiero que sepan que si los cristianos nos pusiéramos en serio y la iglesia del Señor en Estados Unidos nada más levantara su voz, aquí hay millones de hermanos, pero necesitamos ponernos para lo nuestro. Orar, orar, orar. Eso vamos a hacer este miércoles. Cuando nos reunamos vamos a orar, porque el martes de la otra semana va a ser un martes decisivo, porque personas van a entrar o van a salir o se van a quedar, que van a continuar con su ideología. Lo triste es que las personas hoy, el que entra o el que está allí, quiere o cambiar las leyes para que su ideología sea compatible a las leyes que hay, o alguien que venga y diga, no, las leyes están por encima de mí, están por encima de mi ideología. Yo estoy aquí para representar a los que yo represento. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. No es orar este miércoles nada más. Quiera Dios que cada vez que usted recuerde, que usted ponga ahí en su lista de oración y usted tenga tiempos separados para orar. Algunos de ustedes están aquí esta mañana y ustedes tienen niños pequeños y niños jóvenes. Ya yo, que me tiren lo que me tiren, ya yo viví mis 10 minutos de gloria. Pero ¿y mis hijas? ¿Y mis nietos? ¿Y los hijos de ustedes? Yo he llorado con padres en esta iglesia que han venido y me han dicho, mi hija me dijo que ella no es mujer, que ella ni sabe lo que es, y se viste ahora y se disfraza, pero dice que no quiere que le llamen más por el nombre que le pusimos de niña. Dígame, ese padre con el corazón hecho 1000 pedazos.
Eso es lo que está pasando. Vivimos en un momento dificilísimo. Dios tiene que acudir ante nuestra plegaria. Número 1, tenemos que orar, como dice 1 Timoteo 2. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, póngame ahí Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Ustedes, miren lo que Jesús le dice a sus discípulos. Ustedes son, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Pero si la sal pierde su habilidad de salar, si la sal pierde su capacidad de salar, ¿para qué? ¿De qué sirve? Si ya no sala, se bota, se desecha, se tira en la calle, se pisotea. Eso es lo que está diciendo ahí. Ustedes son la sal de la tierra. ¿A qué nos está comparando el Señor a ti y a mí? A sal. No porque Dios quiere que seamos salados. No. Dios quiere que salemos. No que seamos salados, malhumorados, gruñones, ogros. No. Belicosos. No. Que salemos con la sal del Señor. El Señor es quien nos da la capacidad de salar este mundo que está insípido, no sabe a nada, está mal, está podrido. Hay que echarle sal. A salar se ha dicho. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su habilidad de salar, ¿de qué sirve? ¿Con qué se salará lo que hay que salar? No hay sal. Si la sal deja de ser sal, no hay con qué salar. Es botada. Versículo 14. ¿Qué dice? Ustedes son la luz del mundo. Piense, somos sal y somos luz. La luz no es nuestra, es la que Jesucristo ha encendido dentro de nosotros. Jesucristo es la luz. Pero nosotros, al tener a Jesucristo, la luz de Jesucristo puede brillar a través de nuestras vidas. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está asentada sobre una montaña no se puede esconder. Una ciudad que está ahí arriba, la ve todo el mundo. Está en lo alto. Y miren cuál es la ilustración, la analogía, versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se esconde la luz. Cuando usted enciende la vela o el quinqué o el bombillo eléctrico, ¿usted lo enciende para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa y lo ponen alto. La luz tiene que estar alta para que ilumine más. Mientras más la subimos, más ilumina. Miren cómo termina estas palabras de Jesús. Versículo 16. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras vidas, vuestras acciones, la manera en que ustedes viven, la manera en que ustedes se comportan, sus convicciones, su ideología, sus principios, cómo crían a sus hijos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Piensen que esto fue escrito a cristianos que estaban vivos en un momento de decadencia política. Eran todos súbditos del Imperio Romano. Los cristianos mandados por Dios a salar y a alumbrar. A salar se ha dicho y a alumbrar se ha dicho. Algunos cristianos tienen el bombillo fundido. Están apagados. Vete al electricista divino que te ponga un bombillo nuevo para que ilumines bien. Que nuestra luz alumbre de tal manera que nuestra luz alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es para tú ser un show. No es para tú ser un... Mira, mami, no, es para que Jesucristo sea glorificado, para que vean tus obras, tu vida,
tu conducta, tu comportamiento y digan, este tiene a Dios, este tiene algo que no tengo yo. Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que tenemos que ¿qué? Orar, salar, alumbrar. Y por último, si eres ciudadano americano, tienes que votar. Con permiso, que se me olvidó aquí la hojita esta. Oigan esto. Qué importante es esta hojita de este grupo que se llama la Coalición Cristiana. La Coalición Cristiana es una organización que se dedica a hacerle una encuesta, a entrevistar, a preguntarles preguntas morales a los candidatos de aquí de Miami, y lo hacen en todo el estado de la Florida. Le hacen las mismas preguntas. Esto no es partidista, esto no es demócrata, republicano, no, independiente, no. Esto es, dime cuál es tu ideología moral. ¿Dónde estás parado tú? Y entonces, lo que los candidatos responden, ellos ponen aquí los resultados. Y tú y yo necesitamos ser votantes. Si tenemos derecho al voto, ese es el privilegio, un privilegio de esta república. Es un privilegio para nosotros. Hay quienes no tienen esto, no tienen este privilegio. Les voy a hacer un cuento, una historia, no es un cuento. En 1980, hace 42 añitos, pasó algo que la mayoría de ustedes ni idea tienen. Pero en 1980 ya esta iglesia existía. Y en 1980 empezaron a hablar en Miami que había que la prensa, cuidado con la prensa. Yo no creo en la prensa. Empezaron a decir que había tantos problemas morales y sexuales en la niñez y en la juventud, que lo que había que hacer era implementar un programa de educación sexual para evitar que los niños fueran promiscuos. 1980, oigan esto, que había que implementar un programa, que había que incluirlo como parte del currículo en las escuelas públicas de Miami-Dade County. Y empezaron a decir que eso había que implementarlo. No existía en ese momento. Era parte del plan. ¿Cómo es el plan? Y había un candidato que le habían dado un puesto en la Junta Escolar hispano, muy respetable, contador, sabía mucho de números, iba a poder ayudar con toda la contabilidad en las escuelas públicas, que es uno de los movimientos de las escuelas públicas más grandes de toda la nación. Miami-Dade County. Simpático, y todos los hispanos querían que entrara uno, porque el 23 decía vota para que te respete, y lo nuestro está en el 23. Y entonces nos encontramos, alguien viene y nos dice: Freddy, mira los libritos
que van a utilizar para enseñar educación sexual, que ya lo están haciendo en otros distritos escolares en los Estados Unidos. Y cuando me enseñaron aquel librito, ay, 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 lo que hablaban ese librito para niños y jóvenes, de que los niños, que ellos podían experimentar con su sexualidad para determinar lo que es 1980, hace 42 años. Que podían experimentar, que eso era normal, experimentar. Que esto era normal, que aquello otro era normal. Que por ejemplo los niños que vivían en el campo era normal que experimentaran con animales. No esto, el librito aquel. ¿Cómo? Yo fui a buscar a la gente que conocía de la radio. Óigame, mire esto. Ah, no, vamos a tener una entrevista aquí. Vamos a hacer un programa y vamos a exponer esto. Y allá invitaron a alguien y ese cara de palo era una serpiente venenosa con la lengua. Y tenía todo tipo de respuesta. No, ¿cómo va a ser? Bueno, era el asistente del candidato aquel que estaba promoviendo eso. Y nosotros nos encontramos a un norteamericano que era de Miami Springs, que había sido alcalde de Miami Springs, cristiano, que nos enteramos y la persona que me dio el libro aquel me dijo, vete a oír a fulano para que tú veas que fulano se ha sublevado con esta idea que dice que se va a postular, es un hombre de negocio, se va a postular porque él dice que si él es electo, él va a hacer todo lo posible porque esa educación sexual no se haga parte de las escuelas públicas de Miami-Dade County. Allá fuimos a oírlo y efectivamente el hombre estaba recto. Bueno, profesaba ser cristiano, para empezar por ahí. Y dijimos, bueno, pues vamos a respaldar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos repartir estos papelitos por la calle, decirle a la gente, por favor, no vote por su nacionalidad, vote por su moralidad. Vote moralidad, no vote nacionalidad, por favor. Acuérdense que de donde venimos nosotros es también de nuestra nacionalidad. Y más malo no puede ser. ¿Qué pasó? El candidato hispano ganó. Y nuestro candidato que estaba en contra de la educación sexual en las escuelas públicas perdió. Eso fue en 1980. Yo quiero que usted me diga, estamos en el 2022, dígame cómo la vida moral y sexual de los niños y de los adolescentes de Miami-Dade County, dígame si en los últimos 42 años ha mejorado o ha empeorado un poquito. ¿Tiene efecto quien nos gobierna? You bet. You bet. Nosotros necesitamos, todos los cristianos podemos orar. Número 2, podemos salar, podemos brillar. Y si podemos votar. Y necesitamos esta es la guía para votantes, donde los candidatos para distintos escaños, federales, estatales o locales, responden a la encuesta que le han hecho. Yo apoyo o yo estoy en contra. Algunos son tan siniestros que dicen, no, yo me abstengo de votar. Ya usted sabe que ese no sirve. Si no quiere poner aquí su opinión acerca de la pregunta que le hace, ya usted sabe que eso es fufurucú mandinga. Eso no huele bien. Porque se supone que los gobernantes digan lo que piensan para que los gobernados puedan elegirlos o no elegirlos. ¿No creen ustedes? Ellos no están ahí para hacer lo que quieren. Ellos están ahí para hacer la voluntad de los gobernados.
En esta forma de gobierno, el gobernante tiene que cumplir los deseos de la mayoría de los gobernados, no de la minoría, de la mayoría. La urna es secreta. Yo hoy en día no creo ni en mi sombra. ¿Por qué? Porque la urna hoy, cuando es electrónica, cualquiera inventa un tipo que es una estrella con las computadoras, un programador que es un hackeador profesional y dice cada 3 votos este va para allá, pero de lo que no hay remedio. Pero ese fraude, usted y yo no lo podemos detener, nada más que Dios. Tenemos que al final de cuentas decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, nuestra vida, nuestro futuro, nuestro destino está en tus manos. Y necesitamos orar y pedirle a Dios que Dios intervenga, que Dios intervenga, que haya una intervención divina en los Estados Unidos, mis hermanos, que haya una intervención divina. Porque no vayan a pensar ustedes que nosotros estamos de lo más bien y estamos a salvo, que aquí nada malo va a pasar jamás. Estamos en mayor peligro que nunca. Si Dios dice un día: hasta aquí retiro mi bendición, pobre de Estados Unidos de Norteamérica. Si Dios retira su bendición y su protección de Estados Unidos. Necesitamos orar. Necesitamos salar. Necesitamos alumbrar. Y necesitamos escoger, no el que nos caiga bien, no el que más lindo hable. Tenemos que investigar y escoger a los mejores. Y nuestra decisión es privada. Yo no les voy a decir, miren lo que pasó hace poco. Un dirigente de esta organización le dijo a Gerardo: Gerardo, déjame llevar a este candidato a la iglesia de ustedes, que su escaño está reñido. Gerardo me lo dijo allí a mí, conversamos los dos y le tuvimos que decir con dolor de nuestra alma: mire, no podemos traer a uno. Si traemos a uno, tenemos que traerlo. La ley es pareja. Pero sí le puedo decir que ese candidato está aquí. Y es la responsabilidad de cada uno de ustedes mirar bien a quién van a escoger ustedes. Necesitamos mirar, oír su plataforma. Y que Dios nos ayude a escoger bien. Porque esta república constitucional, un día, si Dios retira su bendición, podía dejar de serlo y convertirse en una dictadura. Y los primeros perseguidos, los que estamos aquí, si tenemos columna vertebral, tendríamos que sufrir las consecuencias de nuestra ideología y de nuestra posición. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Por supuesto, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nos quiten la vida, y si nos quitan la vida, vamos a estar con el Señor. Yo salí a visitar ayer con Carlos Buitrago y Carlos nos encontramos a esa señora Daisy en una mesita en el portal, que una visitadora social había llegado y tenía por lo menos 10 o 12 pomos de medicina en la mesita en el portal aquel. Y llegamos nosotros y nos pusimos a hablar con ella. Se llama Daisy. Y le dijimos: Daisy, vamos a orar por usted en el nombre del Señor. El color de su piel no era bueno. Algo tenía, bueno, todas las medicinas arriba. Y la visitadora social tenía una sonrisa de oreja a oreja y nos dijo: yo soy cristiana, yo le estaba diciendo que tiene que buscar al Señor y llegaron ustedes. ¡Casualidad! ¡Casualidad! Y Carlos le dijo: mire, Daisy, óigame bien, míreme bien los ojos. Hoy es sábado, yo estoy aquí. El miércoles yo tengo cirugía de cáncer, pero estoy confiado en el Señor, que como el Señor me curó los cánceres anteriores, me va a curar este.
Estas células anormales que me han encontrado, que me van a congelar el miércoles, el Señor también me va a curar. Aquella mujer estaba, el hombre que estaba visitándola para animarle en el Señor, tenía dentro de 4 días cirugía. Eso nada más que lo podemos hacer cuando nuestra esperanza está en el Señor. Wow. Por eso, si tú estás aquí esta mañana y no tienes a Jesucristo, te falta lo más importante. No puedes orar, no puedes ser luz, no puedes ser sal, porque te hace falta lo más importante, que es tener vida. Te hace falta vivir, y para vivir tienes que abrir tu corazón y decirle: Jesucristo, yo necesito un Salvador porque yo soy imperfecto o imperfecta. Yo soy imperfecto y yo necesito un Salvador, y el Salvador eres tú, Jesucristo. Entra en mi vida. Yo creo que tu sangre me limpia de todo pecado y yo te recibo. Si tú estás aquí, olvídate de todo lo que yo he dicho en los últimos 40 minutos. Oye lo que he dicho en los últimos 2 minutos. Tú no necesitas alumbrar, no necesitas salar, no necesitas orar. Necesitas poner tu fe en Jesucristo y tener vida. Tú necesitas vivir. La vida, la verdadera vida, es la que tenemos cuando recibimos a Cristo, porque nosotros tenemos la promesa de que pase lo que pase aquí, vamos a estar con Él del lado de allá. Amén. Recibe a Jesús si no lo has hecho ya. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar esta reunión. Padre Celestial, Señor, quisiéramos empezar del final para atrás. Si hay alguna persona aquí que ha estado sentado aquí esta mañana con tanta decencia y con tanta paciencia y con tanta delicadeza en oírme, pero Señor, lo que más necesitaba oír es lo que ha oído en los últimos 3 minutos. Señor, yo te pido que esa persona, hombre o mujer, joven o mayor, que esa persona en este momento te pueda decir: Dios, yo necesito un Salvador, porque yo el camino no lo he encontrado. Yo necesito a alguien que perdone mis pecados. Mi amigo o mi amiga, Jesucristo es ese alguien. Jesucristo te ama. Jesucristo vino al mundo a dar su vida por ti y por mí, a morir por nosotros, derramar su sangre, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos puede perdonar todos los pecados, los que sean. Pero tenemos que ser lavados, y quien único te puede lavar es Jesucristo, y Él no te lava a no ser que tú se lo pidas. Dile en este momento: Jesús, yo creo en ti. Yo te pido que tu sangre me limpie de todos mis pecados. Yo creo que derramaste tu sangre por mí. Yo te acepto, Jesús. Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Señor, recuerdo el día que yo te recibí, que te dije: Señor, sálvame. Señor, y ese día tú entraste en mi vida. Señor, y yo te pido que tú lo hagas, Señor, en la vida de alguien aquí esta mañana. Señor, si alguien no ha recibido a Jesús, que lo haga hoy. Las interrupciones, Señor, que no le desvíen su atención. Ese es el enemigo. Las interrupciones es el enemigo queriendo hacer divagar la atención. Te pedimos, Dios, que si hay alguien hoy aquí que necesita a Jesús, mi amigo, si ese eres tú, estos últimos minutos de este mensaje son para ti. Yo lo que quiero es tener un hermano o una hermana más con quien vivir en la eternidad. Jesucristo te ama y quiere que tú vivas con Él en la eternidad. Recíbelo en este momento. Dile: Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida y sálvame, perdona mis pecados. Tengo pecados, pero tu sangre
pagó todos mis pecados y yo creo eso. Mi amigo o mi amiga, dice la Biblia que de Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Señor, háblale al corazón de alguien si es que alguien necesita este mensaje de salvación. Señor, esta mañana te pedimos por esta nación, te pedimos por la salvación del presidente Biden, te pedimos por la salvación de cada miembro de la Corte Suprema de Justicia. Te pedimos, Señor, la salvación de cada miembro del Senado de los Estados Unidos. Te pedimos salvación de para todos esos generales que están en el Pentágono, para todos esos que están en el Departamento de Estado. Te pedimos para los representantes salvación. Te pedimos, Dios, salvación para cada gobernador de los 50 estados, senadores estatales, senadores, representantes estatales, alcaldes, miembros de juntas escolares, Señor, en cada condado de los Estados Unidos. Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos orar y aprender a orar porque, Señor, creemos que la oración es el músculo que mueve el brazo de la omnipotencia. Tú eres el Todopoderoso, como cantamos hoy. Y, Señor, tú has dicho, pídeme, abre tu boca y la llenaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Queremos pedirte, Señor, transfórmanos para ser buena sal, para ser buena luz. Señor, ayúdanos para ser buenos ciudadanos. Ayúdanos para saber enseñar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, pon un cerco de protección alrededor de nuestros hogares. Señor, pon un cerco de protección alrededor de nuestra familia. Te pido, Señor, que hagas eso para cada uno de mis hermanos aquí. Que hagas eso para mis hijas, para mis yernos. Que hagas eso con mis 8 nietos, Dios. Pon un cerco de protección alrededor de ellos, Señor. Sálvalos de esta generación maligna y perversa. Señor, que sean también ellos sal y luz. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Dios. Señor, estamos a la merced tuya. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano velan los centinelas. Señor, te pedimos que tú seas el vigilante, que protejas. Señor, no quites tu bendición de los Estados Unidos. Señor, te pedimos por la paz en Jerusalén. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia allí en Israel de estas elecciones. Te pedimos, Dios, que tú no permitas que los gobernantes de los Estados Unidos retiren su apoyo a Israel, Dios, que sería un golpe mortífero para Estados Unidos. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú nos oyes. Te estamos pidiendo, Señor, conforme a tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, que tu palabra es clara. Te pedimos, Señor, que tú nos oigas y nos respondas. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Te damos gracias, Señor. Sí, Señor. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén, mis hermanos. Amén, amén, amén. Por favor, no se vayan si son votantes y llévense la guía para votantes. Que Dios les bendiga. Los que nos vamos a ver dentro de un ratico, no se olviden, llegamos al edificio C.
El miércoles nos vemos también. Que Dios le bendiga.